Bueno, pues como muchos de mis proyectos que luego se han convertido en libros, como que brotan en el medio periodístico, ¿no? Entonces, otra vez estaba yo trabajando para vivir, haciendo entrevistas. Tenía mi sección de entrevistas en un periódico limeño, ¿no? Y bueno, pues había hecho ya el ciclo de entrevistas de los que pueden contestar sobre Lima, sobre la ciudad, la urbe. Había entrevistado a las feministas, había entrevistado, yo qué sé, a la gente, no sé, había hecho como varios ciclos de entrevistas y se me ocurrió proponerle al jefe, al editor, entrevistas con gente de mi vida. Le propuse, bueno, voy a entrevistar eso, a mis parejas, a mis padres, a mi vecina, a mi ídola, a mi editor, a mi vecino, a mi psicóloga, a mi maltratador, a mi mejor amiga, ¿qué más eran? Bueno, están ahí todos. Mi crítico literario de cabecera. ¿Qué es eso, no? El que siempre escribe bien sobre mí. Y entonces, claro, me dijeron, ¿qué es eso? Bueno, hazlo, ¿no? No duré nada en el periódico, pero sí tengo algunas ahí a página, ¿no? Y es muy divertido ver ahí cómo lo logré, ¿no? Es increíble, ¿no? Me tenían muy mimada, ¿no? Claramente. La República, donde tengo mi columna semanal los viernes, ¿sí? Y en los domingos publicaba en el suplemento una entrevista. Entonces, bueno, como se me acabó ahí el chollo y me dijeron, no, la gente está hablando muy mal de esto, o sea, nadie lo entiende, yo fui pues eso, le busqué otro espacio y hice más entrevistas y logré juntar las suficientes para el libro, ¿no? La idea sí, ¿no? Es exactamente como dices, ¿no? O sea, la idea era solamente hablar de mí porque quería ir en contra del discurso de la autoayuda, esa que te dice que no te preocupe el qué dirán. Vale, pues quería ir en contra totalmente de eso y hacer las preguntas que siempre me habían quemado dentro, ¿no? A gente que siempre he tenido cerca, pero que probablemente no había tenido nunca una conversación verdadera con ellos, ¿no? Y es algo que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, digamos, yo siempre he sido como la persona que ha traído los detonantes a mis relaciones de familiares, ¿no? O sea, como la que le dijo a mi papá, ¿no? O sea, tienes otra mujer, ¿no? Esa, ¿no? O sea, yo era borracha, ¿no? Obviamente, pero como que ya hacía eso, ¿no? Hacía las preguntas incómodas, ¿no? Por algo, supongo, me convertí en periodista, pero ahora quería aplicarlas todas en esta cosa un poco retorcida de saber lo que pensaban de mí, ¿no? Obviamente, al final terminaban retratándose a ellos mismos, ¿no? Porque en el cuidado y el trabajo de sus respuestas, digamos, ¿no? También en alguna manera o de agradarme o de mostrar un conflicto o de mostrar algo que había entre nosotros, ¿no? Lo loco era que la gente que lo leía, ¿no? Una entrevista con mi hermana, podían perfectamente escuchar ahí ecos de sus propias relaciones filiales, ¿no? Con sus hermanas o con sus amantes o con sus parejas, ¿no? O sea, quiero decir, estaba ahí contenida mi experiencia, probablemente única, ¿no? Pero que a la gente le hacía sentido en sus propias relaciones, ¿no? Y se convertía en un método como tirado al mundo, en el que cualquiera podría usar en una especie de interrogatorio y usando, pues, no, una herramienta que he usado toda mi carrera, ¿no? Como periodista y que sé más o menos usar. De alguna manera yo también los llevaba hacia un lugar, ¿no? ¿Pero eran cara a cara o eran...? Algunas eran a cara, otras eran por Skype, otras eran por mail, ¿no? Hubo de todo, ¿no? Y fuimos completando las entrevistas con más conversaciones o teléfono, no sé, fue
dispar, ¿no? Como distinto con cada persona. Y bueno, la última entrevista, que es como le llamo la entrevista fracasada, frustrada, ¿no? Es la que intento precisamente hacerle, bueno, es mi entrevista feminista, digamos, pero bueno, involuntaria, digamos, o sí, no sé, pero bueno, de hecho él me acusó de usarlo para mi cruzada feminista, o sea que sí. Básicamente intenté entrevistar a un novio ex que había tenido cuando era muy joven, a los 20 años, y él, bueno, pues habíamos tenido una relación muy tóxica, pero alguna vez él por celos me había roto la nariz, ¿no? Me había metido un puñetazo y pues eso, me habían tenido que enderezar la nariz y todavía no respiro normal. No, nada, no puedo aspirar normal, no, o sea, solo por un agujero. O sea, respiro la mitad, que es la gente normal. Bueno, total, Entonces yo creía que podíamos, con toda la madurez del mundo, pasados 20 años, tener una conversación, ¿no? Lo había visto que en una charla TED, por ejemplo, una mujer había llegado a su violador cuando eran muy jóvenes. Digamos que es bastante interesante lo que intentaban hacer, ¿no? Una especie de justicia restaurativa, le llaman, ¿no? Que no es punitivista, que no intenta culpar ni nada, sino intentan tener una conversación, ¿no? Y reflexionar sobre lo que pasó, ¿no? Con lo que supone para él exponer y decir que él no es solo ese error y esa violencia que ejerció, ¿no? Sino que es también más cosas, con la decisión de ella de que esa es su manera de reparar, ¿no? Llevarlo a todas las charlas TED del mundo. Estupendo. Entonces eso lo elige pues alguien que ha sido violentada y toma esa decisión. Me parece muy respetable. Y yo en mi caso también pensé que podríamos conversar y resulta que lo primero que hizo pues cuando empezó a responder, ¿no? Era manipularlo todo, ¿no? Para decir que yo era la agresora, ¿no? Básicamente puso puñetazos entre comillas, ¿no? Puñetazo entre comillas, ¿no? Entonces ese texto es, digamos, quitarle las comillas al puñetazo, ¿no? Y contar lo que bueno, pues lo que había pasado, ¿no? Porque más allá de nuestra relación tóxica, había sido una relación desigual, porque eso era violencia de género, ¿no? Porque no había ninguna duda, porque no había que poner ninguna comillas, ¿no? Porque no había que hablar de su fuerza física por ser hombre o de su destino biológico, ¿no? Biólogo, además. No sé, no es una entrevista, no está su nombre, yo tomé la decisión de no exponerlo así, pero sí es una crónica de lo que podía haber sido y no fue, ¿no? Es la entrevista que no pudo ser.